Hola amigos, nos apoyarían con su suscripción y un like, para poder seguir con este canal. Hoy les traemos historias de Reddit que no te dejarán dormir. La vecina te cuenta. Historia 1. Una noche, mientras vivía con unos amigos, me desperté tarde con sed y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. No encendí ninguna luz, no me hacía falta, ya me había acostumbrado a moverme en la oscuridad de la casa. Al cruzar la sala, escuché un pequeño ruido, como un leve movimiento. Supuse que era el gato viejo de uno de mis compañeros de cuarto, así que no le di importancia. Fui a la cocina, tomé agua y emprendí el regreso. Pero al volver a pasar por la sala, el ruido volvió, esta vez mucho más fuerte, demasiado fuerte para un gato anciano. Instintivamente miré a mi alrededor. Y entonces lo vi. Sentado en el sofá, en medio de la oscuridad total, había una figura del tamaño aproximado de un niño. Dos ojos rojos, intensos y brillantes, me miraban fijamente desde la sombra. Me quedé paralizado. El miedo fue tan repentino y profundo que incluso ahora, al recordarlo, se me eriza la piel. Comencé a retroceder con mucho cuidado, paso a paso, sin atreverme siquiera a parpadear mientras esas esferas rojas me seguían con la mirada. Tras unos segundos que se sintieron eternos, por fin llegué al interruptor de la cocina. Lo encendí de golpe, preparado para defenderme de lo que sea que fuera esa cosa. Clic. Era la chinchilla de mi otro compañero. Se había escapado de su jaula y estaba sentada sobre un montón de ropa. Historia 2. Mi habitación está en el segundo piso de la casa. No hay un patio, porche ni ningún tipo de saliente debajo de mis ventanas. Hace un par de años, estaba viendo televisión en la cama, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando escuché un ruido fuerte, como el que haría un animal. No era raro oír ardillas correteando por el techo, así que no le di mucha importancia al principio. Pero el sonido seguía, persistente, y comenzó a sonar demasiado cerca de la ventana, no parecía venir del techo. Lo ignoré durante un buen rato. Pasaron unos 40 o 45 minutos, más o menos lo que duran un par de episodios de South Park, que era lo que veía en ese momento, y ya frustrado, golpeé la pared con el puño. Esperando espantar a lo que fuera que estuviera ahí afuera para poder dormir tranquilo. Di solo 2 golpes rápidos. Y me respondieron con 2 golpes en la pared, justo al lado de la ventana, desde afuera. No hace falta decir que casi me cago del susto. Salté de la cama de inmediato. La sala está al otro extremo de la casa y tiene una ventana de tipo mirador, lo que me permite ver desde el costado hacia mi ventana del segundo piso. Así que bajé a toda prisa, me asomé con cuidado. Y ahí estaba, un tipo parado frente a la casa, justo debajo de mi ventana. Tenía un cuchillo pequeño, una navaja de bolsillo, y estaba acariciando la fachada de la casa. Llamé a la policía. Esperé. El tipo no se movió en ningún momento. Ni siquiera cuando llegaron los oficiales. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, hasta que lo desarmaron y arrestaron sin mayor resistencia. Historia 3. Trabajo en un edificio pequeño con 3 salas, y mi oficina está ubicada en un pasillo trasero de una de esas salas. Comparto el espacio con otra compañera y, la mayoría del tiempo, todo es bastante tranquilo. Una tarde, cuando ya éramos las únicas en nuestra ala, ambas escuchamos claramente cómo se cerraba una puerta con fuerza en el pasillo. Nos miramos confundidas. Al asomarnos, no vimos nada fuera de lo normal. Durante las 2 semanas siguientes, me quedé trabajando hasta tarde para acumular horas y poder tomar vacaciones de invierno. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Pequeños ruidos en el pasillo, cuando estaba completamente segura de que no había nadie más en el edificio. El sonido era como si alguien deslizara un zapato por el piso. Me ocurrió varias veces. Más temprano en las tardes, solía estar sola junto con la conserje. Un día, ella empezó a mostrarse visiblemente nerviosa. Me dijo que había escuchado puertas azotándose en una de las salas del edificio, a pesar de que ya no quedaba nadie.
Investigamos juntas y comprobamos que todas las puertas estaban cerradas y aseguradas, pero notamos que la luz de la cocina estaba encendida, a pesar de que la puerta estaba con llave. La conserje se puso pálida. Juró que había apagado esa luz antes de cerrar. Y, pensándolo bien, yo también recordaba haber visto esa luz encendida en más de una ocasión, estando completamente sola. Decidí empezar a preguntar a otros empleados si habían vivido algo similar. Una compañera me dijo que, al volver del baño, notaba que algunos adornos de su oficina aparecían movidos. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que me contó otra mujer. Un día encontró una huella de pie justo en el centro de su escritorio. Era de esos escritorios con superficie negra que marcan fácilmente las huellas de piel. Una huella humana, sola, sin explicación. Con sinceridad, prefiero pensar que es algo paranormal. Porque la idea de que haya alguien real haciendo todo esto, moviéndose entre las oficinas cuando todos nos vamos, me resulta muchísimo más aterradora. Historia 4. Era el receso de invierno, primer año de universidad. Decidí manejar hasta el noroeste de Pensilvania para pasar Año Nuevo con un amigo. Pero al día siguiente tenía que trabajar, así que tomé la decisión, bastante mala, en retrospectiva, de regresar a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Conducía por la Interestatal 79 y para quienes conozcan Pensilvania, esto fue cerca de Grove City. En un tramo de casi 100 kilómetros, solo me crucé con 2 autos. Era de madrugada, carretera vacía, solo las luces del auto y la oscuridad. Al tomar una curva, vi algo en mi carril. Parecía un oso negro. No tuve tiempo de pensar, giré el volante y salí de la carretera, estrellándome contra los árboles a un lado. Estaba completamente en medio de la nada. El oso corrió hacia el bosque y yo me bajé a revisar los daños. Mi coche estaba destrozado. Sabía que no pasaría nadie por ahí en horas. Llamé al 911. Me dijeron que llegarían en unos 20 minutos. Subí al arcén de la carretera a esperar. 5 minutos después, escuché un crujido entre los arbustos. Y ahí estaba, el mismo maldito oso, pero esta vez me di cuenta de que había un motivo para su agresividad. Al accidentarme, había atropellado accidentalmente a una cría. Y esa era la madre. Una osa negra enfurecida. Corrí como pude hacia la parte trasera de la camioneta y me metí en el maletero. Por suerte, era una Ford Expedition, bastante grande y resistente. La osa no pudo hacer mucho contra ella, pero lo intentó. Golpeó el coche, lo empujó, arañó puertas. Estaba completamente enloquecida, y yo adentro, solo, encerrado, conteniendo la respiración y el pánico. Así pasaron casi 30 minutos. Finalmente, llegaron los patrulleros. El sonido de las sirenas asustó a la osa, que desapareció de nuevo entre los árboles. Me salvaron de una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Historia 5. Hace varios años trabajaba como guía y administrador en una cárcel histórica convertida en museo, uno de los edificios más antiguos del pueblo, con fama entre los cazafantasmas y aficionados a lo paranormal. El lugar tenía historia, ejecuciones, muertes violentas y, por supuesto, muchísimas leyendas. Era un sitio espeluznante incluso en los días más soleados. Y para agregarle más dramatismo, había decenas de maniquíes repartidos por todo el recinto, colocados en poses típicas de presos, guardias y cocineras. A muchos turistas les daba un infarto al toparse con uno en un pasillo oscuro. Durante el invierno, el turismo bajaba tanto que pasaban horas sin que nadie cruzara la puerta. Una tarde, me tocó el cierre nocturno y la apertura temprana al día siguiente. En esas épocas, aún no había iluminación en toda la cárcel, así que recorrerla de noche requería una linterna y algo de valor. Ese día solo había tenido un visitante en toda la jornada, así que, por aburrimiento, decidí hacerle una broma al yo del día siguiente. Fui al almacén y tomé un maniquí extra. Lo vestí con ropa de época, como si fuera una presa cocinando. Lo puse en la cocina del ala de mujeres, de espaldas a la puerta, con un bol en una mano y un batidor manual en la otra.
Me aseguré de que todo estuviera bien firme, cerré la puerta y me fui. A la mañana siguiente, llegué a las 6 de la mañana para abrir. Mientras cruzaba una de las habitaciones que compartía muro con la cocina, escuché un sonido extraño, algo que raspaba, luego golpes. Me detuve en la oscuridad y el sonido se detuvo, luego volvió con más fuerza. Era como si algo estuviera arrastrándose o batiendo algo. Me armé de valor y caminé lentamente por el pasillo circular que rodeaba el edificio. Al llegar a la puerta de la cocina, abrí con cuidado la mirilla corrediza. En el interior, vi que el maniquí se estaba moviendo. No solo un pequeño temblor, estaba golpeando un pie contra el suelo, mientras giraba lentamente el batidor, con el brazo subiendo y bajando. En la penumbra, mi mente intentaba procesar lo que veía. No esperé a más explicaciones, cerré la mirilla de golpe y salí corriendo hasta la oficina principal, donde encendí todas las luces y atranqué la puerta. Pasaron las horas. Alrededor de las 10 de la mañana llegó el primer turista. Para entonces ya había convencido a mi cerebro de que todo lo vivido había sido producto del cansancio, del frío, de la sugestión, tenía que ser eso. Pero tenía que abrir la cocina para que el visitante pudiera recorrer todo. Colgué un cartel de vuelvo en 5 minutos y me acerqué sigilosamente a la puerta. Volví a mirar por la mirilla, el maniquí estaba como lo dejé la noche anterior, inmóvil. Respiré aliviado, abrí la puerta. Y ahí fue cuando el maniquí comenzó nuevamente a batir el huevo con fuerza, golpeando el pie en el suelo. Me paralicé. Ya no era de noche. No estaba soñando. Y ahora tenía a un turista entrando en la prisión, confiando en mí. ¿Qué se supone que debía hacer? Pensé, es solo papel maché y yeso. Rómpelo, corre, y nunca mires atrás. Agarré un mazo de cocina y me acerqué, temblando. A cada paso, el maniquí se movía más rápido. Cuando llegué al alcance de su brazo, y justo cuando me preparaba para defenderme, el maniquí dejó escapar un espantoso sonido de siseo. Me paralicé. Pero algo en ese sonido me resultaba familiar. Miré dentro del bol. Ahí estaba, una especie de lagarto gigante, atascado entre los batidores, mirándome fijamente. Era un Kenskenk de casi 40 centímetros. Cuando solté el brazo del maniquí, el lagarto empezó a correr, pero como estaba atrapado entre las aspas, solo giraba en círculos, lo que hacía girar el batidor, mover el brazo del maniquí, y provocar que éste golpeara el pie contra el suelo. 5 minutos después, ya estaba soltando al lagarto en el patio y riéndome como loco. Ese mismo día, el maniquí volvió al almacén. Por si acaso. Historia 6. Era mi último año de universidad, en plenas vacaciones navideñas. Uno de mis profesores me pidió que cuidara su casa y a su perro mientras él se iba de viaje a ver el partido de tazón universitario. Me ofreció quedarme los 3 días que estaría fuera. Su casa estaba en medio de la nada, con hectáreas de terreno, caballos, una laguna para pescar y hasta un vehículo todoterreno. Un verdadero paraíso, en teoría. Llevé a mi novia de entonces para que no fuera tan aburrido. Los 2 primeros días pasaron sin problema, paseos, películas, fogatas, lo típico. Pero la tercera noche, todo cambió. El perro, un pequeño pomerania muy tranquilo, empezó a ladrar sin parar hacia la puerta trasera. Al principio no le dimos importancia, pensamos que era algún coyote, estábamos en el campo, después de todo, pero sus ladridos se volvieron tan insistentes que decidimos dejarlo dentro. Aún así, la tensión se notaba en el ambiente. Mi novia insistía en salir a revisar, y aunque no era precisamente la más brillante, no quería dejarla sola, así que fui con ella. Dijo que vio algo pequeño y gris que salió corriendo entre los árboles. Probablemente era un animal. Volvimos a entrar, medio riéndonos de lo nerviosos que estábamos. Pero el perro empezó a ladrar de nuevo, esta vez, hacia una ventana al otro extremo de la casa. Nos miramos sin decir mucho. Decidimos acostarnos, quizás dormir disiparía esa sensación incómoda. Pero el silencio en esa casa era absoluto, hasta que no lo fue. De pronto, escuché algo. Muy suave, casi imperceptible, una voz infantil,
cantando una canción de cuna. Congelado, no dije nada. Tal vez estaba imaginándolo. Tal vez mi cerebro cansado me jugaba una mala pasada. Pero entonces mi novia dijo en voz baja: vámonos de aquí. Ya. ¿Por qué? ¿No escuchaste a la niña cantando? No hizo falta más. Salimos corriendo. Yo llamé a un amigo por teléfono solo para tener a alguien hablando conmigo mientras íbamos al auto. Esa noche no regresamos. Fue, sin lugar a dudas, el momento en que más miedo he sentido en mi vida. A la mañana siguiente, volvimos solo para recoger nuestras cosas y dejar la casa como estaba. Nadie más dijo nada. No encontramos huellas, ni señales, ni nada fuera de lugar, salvo por esa canción, que no se me olvidará nunca. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia, ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.